mencionarles que estamos en una quinta semana donde todos estamos aprendiendo y nadie se queda atrás. También decirles que semana tras semana nosotros también estamos mejorando. Estamos mejorando a la hora de entregar un mejor producto de cada clase. Y también decirles que esta semana va a ser diferente. ¿Diferente en qué sentido? Diferente en que estamos mejorando en la plataforma virtual. Y ustedes seguramente lo van a notar más adelante después de este video. También mencionarles, jóvenes estudiantes, que todos sus trabajos tienen que ser subidos en la plataforma virtual. De esta manera, así yo las puedo revisar de una mejor manera. Y también decirles que tengan cuidado a la hora de su ortografía y caligrafía. Eso a mí me facilita a la hora de revisarlos y poner sus calificativos. También, jóvenes estudiantes, decirles que estamos todos predispuestos para aprender. Nadie se queda atrás. Y comencemos esta semana de una manera cálida y armoniosa. Así que cuídense, muchachos, y estamos todos para aprender. Cuídense. Vamos a comenzar esta nueva semana con el tema del Tahuantinsuyo en la asignatura de Historia. Soy el docente Rodríguez Mercado Johan Raúl. Comencemos en primer lugar con los antecedentes. Uno de los primeros antecedentes de la cultura del Tahuantinsuyo tenemos al cronista Juan Díaz de Betanzo. Juan Díaz de Betanzo es un cronista español que llegó a dominar el idioma del quechua, llegó a aprender el idioma del quechua. Llegó al Perú con Francisco Pizarro en 1531. Su obra más importante es Suma y Narración de los Incas. Y aquí podemos ver la foto del cronista de Betanzo. También tenemos otros cronistas, por ejemplo Martín de Morúa, que nació en España, en Guipúzcoa, religioso y mercenario español, cronista y autor de una historia general del Perú. Él también escribe sobre la importancia del Tahuantinsuyo en aquel tiempo. ¿A quiénes se le llama cronista? Aquellos cronistas son aquellos españoles que escriben la historia de los tahuantinsuyanos contadas a través de relatos. Muchos de los relatos que ellos escuchan son escritas en estas crónicas. Y aquí tenemos a Martín de Murúa. También tenemos otro gran cronista que es Juan Poma de Ayala. Juan Poma de Ayala nació en San Cristóbal de Suntuyo, en Lucanas, en 1534. Es un cronista peruano y es el más importante reconocido entre ellos. Pero hablemos un poco sobre las etapas de la historia. En las etapas de la historia vamos a tomar la periodificación de Cristóbal Keller. En la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. En la prehistoria ya hemos desarrollado el paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Ahora, de pasar a la prehistoria a la edad antigua, apareció la escritura aproximadamente de 1500 a.C. En la edad antigua se desarrollaron grandes civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Ahora, para pasar de la edad antigua a la edad media, el hito más importante fue la caída del Imperio Romano, aproximadamente 476 después de Cristo. En la Edad Media se desarrolla el feudalismo, dominio de la fe cristiana. Después de la Edad Media y la Edad Moderna se originó con el descubrimiento de América en el año 1492. En la Edad Moderna, una de las principales características es la colonización, el surgimiento de las ciencias modernas, los grandes inventos, la ilustración, renacimiento, el urbanismo y el surgimiento de los estados-naciones. Ahora, para pasar de la edad moderna a la edad contemporánea, surgió la Revolución Francesa del año 1789. En la edad contemporánea, actualmente nuestra edad, son las revoluciones industriales, el desarrollo tecnológico, grandes guerras, globalización y postmodernidad. La época del Tahuantinsuyo se menciona que se desarrolló entre la Edad Media y la Edad Moderna, aproximadamente, según Cristóbal Keller. Hablemos un poco más sobre su etimología. Tahuantinsuyo viene de dos vocablos quechuas, Tahua y Suyo. Tahua significa cuatro, Suyo significa estado, que significa las cuatro regiones del sol. Aquí tenemos un mapa donde podemos visualizar la extensión territorial del imperio del Tahuantinsuyo. Podemos ver por el norte
tenemos el Antisuyo, de color rojizo, cuya capital es el Cusco. Por el lado verde tenemos Chinchaysuyo, el Hanan. De color naranjado tenemos el Collasuyo. Y también tenemos el Continsuyo, que es el más pequeño. Se mencionó en la clase anterior que las primeras tribus del lago Titicaca surgieron desde la meseta del Collao y se fueron hasta el Cusco. Estas primeras tribus empezaron a colonizar, empezaron a invadir a otras tribus como los Ayas, los Poques y demás. Y así esta tribu empezó a invadir a estas pequeñas tribus y así a consolidarse como la pequeña dinastía del Cusco. En ahí surge Manco Cápac. Manco Cápac es el primer líder de esta pequeña dinastía cusqueña. Manco Cápac. Tenemos también el origen legendario. En Tahuantinsuyo hay dos orígenes legendarios, son mitos, leyendas. Tenemos el origen de Manco Cápac y Mamaocllo. En esa leyenda, escrita por Ringo Garcilaso de la Vega, menciona que existe un dios. El dios Sol manda a sus hijos a fundar. Manda a Manco Cápac y Mamaocllo. Y estos hijos surgen en el lago Titicaca y Manco Cápac tiene una varilla de oro. Y el propósito objetivo de estos hijos es fundar una nueva ciudad, fundar un nuevo imperio. Y el lugar donde iba a ser fundado va a ser donde la varilla de oro se entierre en la tierra. Y efectivamente, esa varilla de oro se hundió en la falda del cerro de Huanacucaure, en el Cusco. Acá tenemos una imagen representativa cuando Manco Cápac y Mamaocllo salen del lago Titicaca. En cambio, otra crónica de Juan de Betanzo menciona sobre los hermanos Aya, que dice que Dios Huiracocha mandó a 4 hijos y a 4 hijas, 4 hermanos. Y esos 4 hermanos empezaron a migrar a buscar un nuevo territorio donde poder fundar su ciudad. Donde Mamahuaca lanza 2 varas de oro al aire. Y entre esa travesía, de Ayarmanco, Ayarcachi, Ayaruchu y Ayarauca empiezan a caminar y cada uno es castigado a través de pruebas. Y en esas pruebas a unos pasa y a unos no. El que logró pasar todas las pruebas es Ayarmanco, el último hermano, quien fundó el imperio incaico. Aquí tenemos a los hermanos Ayar. Ayar significa quinoa silvestre. Extensión. Como hemos visto aproximadamente, el Tahuantinsuyo se expande de Chinchaysuyo, Antisuyo, Continsuyo y Quillasuyo. Los caminos del valle o valle salado del Inca. Todos estos pueblos se dirigían por una red de caminos. Esta red de caminos más adelante será conocido como el Capañán, que vinculaban a las ciudades más importantes. Y en ella destacaban 2 ejes longitudinales, por el sector cordillero y por el sector llano. Eran 2 caminos. Todos los caminos siempre unían al Cusco. Y más adelante estos caminos también fueron utilizados por los españoles para conquistar esas tierras. Tenemos aquí por ejemplo los valles, y entre los valles eran atravesados por el Capañán. Y aquí tenemos las 2 rutas más importantes, por la ruta de la cordillera, por altitud y también por la zona llana. Si vemos el camino de color negro, encontramos por la zona de las cordilleras. Y por el color azul, por la red de camino, por el llano. Todas unían siempre era unida siempre hacia el Cusco. En agricultura, los tahuantinsuyanos aprovecharon los Andes en su máxima extensión.
aprovecharon al máximo el suelo y utilizaban tajillos, guanos y eran excelentes sistemas de riego. También utilizaron los camellones y también los andenes. En el comercio los tacuantinsuyanos utilizaban el trueque, que era el medio de intercambio y de valor. Además también asistían a personas de aldeas vecinas, cantores, danzarines, así como jampiucamayac, curanderos. En su economía. Al llegar al Imperio Incaico, los españoles coincidieron en destacar el éxito de su economía. Por ello, el trabajo para la producción redistributiva era rotativo, la mita, y era entregada periódicamente por los ayllus del Imperio Incaico. Este sistema no fue creación incaica, pues estaba basada en la forma tradicional de la administración. Los incas llevaron este sistema a su máxima expresión, almacenando producción y distribuyéndolas conforme a las necesidades e intereses estatales. La base de la economía fue la agricultura, las tierras eran comunales. Cada familia tenía sus tierras para cultivarlas y alimentarse. Las familias más numerosas recibían mayor cantidad de tierras. En la comunicación tenemos a los famosos chasquis, que eran atletas capaces de recorrer grandes distancias. Llevaban o traían mensajes con un pedido de la nobleza. Corrían aproximadamente 600 kilómetros y luego eran relevados, cambiados. Y estos chasquis se alimentaban de los depósitos de comida y agua que encontraban. En su religión también fueron politeístas, y tuvieron varios dioses. La religión estuvo constantemente presente en todos los ámbitos de los labores incas. En la leyenda de información en el Imperio Incaico se percibe una marcada diferencia sexual entre hombre y mujer. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, destacando el culto al dios del sol, Inti. Según la mitología incaica existían tres mundos diferentes: el Hanampacha, el mundo de arriba; el Caipacha, el mundo de abajo, el mundo presente; y el Uchumpacha, el mundo de abajo, los cuales habían sido creados por el dios incaico Huiracocha, o también conocido como Huiracocha o Huayracocha. En su política, era una monarquía absolutista y teocrática. Cuando hablamos de una monarquía absolutista, estamos hablando que solamente la nobleza gobernaba, y teocrática porque estaba basada en Dios. A los incas se les consideraba de origen divino y sus órdenes debían ser cumplidas. Para la administración social estaban divididas en grupos decenales. Su gobierno era de carácter hereditario. Y aquí vamos a hablar ahora sobre la organización política y social. Como ya le hemos tocado la semana pasada, tenemos el Chapa Inca, tenemos la nobleza, tenemos el Curaca, el Jatunruna, Llanas y los Aquias, los Mitimais, los Yanaconas y los Piñas. Los Chapa Inca y el Inca, que era co-gobernada con el Auqui. La nobleza era la palanca o familia principal. También había nobleza de privilegio y nobleza advenediza. La nobleza advenediza estaba conformada por los Curacas, que era la principal autoridad local. También tenemos a los Jatunrunas, que eran los campesinos. Los Llanas y las Aquias eran los sirvientes exclusivos y permanentes del Inca o de la nobleza. En cambio, los Mitimais eran grupos enviados a colonizar nuevos territorios. Los Yanaconas eran los criados de los nobles, es decir, los Yanaconas eran la servidumbre, y los Piñas eran los esclavos. El poder estaba centralizado en una figura, el Inca, quien era considerado el hijo del sol y dios principal del imperio. Cumplía funciones políticas y religiosas. Su autoridad no tenía distinciones y poseía todas las tierras y la mano de obra campesina. La nobleza. Sus miembros estaban relacionados con el Inca, sus representantes y los jefes de las provincias. A su vez, la nobleza se dividía en orejones o miembros de la línea real y curacas, perteneciente a la nobleza provincianas. El clero. Eran parientes cercanos al Chapa Inca. Precedían las ceremonias religiosas dedicadas al sol. Supervisaba la organización religiosa del imperio incaico, nombrando a sus inmediatos subordinados. Tenían un rol importante en lo político al ejercer como consejero del Chapa Inca. El pueblo. El pueblo estaba conformado por los Jatunrunas, que eran hombres comunes, y los Mitimaes, que eran los colonizadores.
Los yanaconas eran los criados permanentes y los piñas eran los prisioneros de guerra. La mayor parte de la población eran campesinos y artesanos y comerciantes. Eran hombres libres y no conocían la esclavitud, pero el trabajo agrícola era obligatorio y debían ser acatados sin excepción. Acá tenemos una imagen de cómo estaban colonizando y cómo también invadían. Los ayllus. Los ayllus eran la base económica y social de los incas y consistían en unidades campesinas de producción, dirigidas por un jefe o curaca y fundamentada por lazos de reciprocidad. Cada año el curaca repartía parcelas, que eran tierras, a cada familia para que cultivara algodón, maíz, papa y algodón. ¿Qué sucedía si la familia moría? Si la familia moría, todas las tierras eran devueltas al curaca y el curaca de esas tierras le empezaban a dar a otras personas. Ahora haremos un poco más de los gobernantes. El primer gobernante y legendario fue Manco Cápac, fundador del imperio. Leyenda emergida de las aguas del lago Titicaca, en compañía de su esposa Mama Ocllo. Instruyó a sus futuros súbditos. Tenemos después a Sinchi-Roca, que era el primogénito de Manco Cápac, el Auqui. Primero en ceñirse en la Mascaipacha. La Mascaipacha es la lista oficial de los gobernadores. Como nosotros sabemos, los gobernantes normalmente eran dos, el Zapa Inca y el Auqui. Estableció la costumbre de orarse las orejas, amplió los campos agrícolas y convirtiéndolas en fértiles e infértiles. Yoki Yupanqui, gobierno tranquilo e intrascendente, manejó eficientemente las relaciones políticas, atrajo a varios curacas a su entorno y organizó un ejército para la guerra. Desposó a Mamacagua y falleció en Inti Cancha. Mayta Cápac nació en Inti Cancha, encabezó una guerra contra los alcahuizas, poseía un tótem, un pájaro, indi, se casó con Mamatacoruay, murió a temprana edad debido a una rara enfermedad. Tenemos a Cápac Yupanqui, primer inca que salió fuera del Valle del Cusco con fines de conquistar. Primer monarca en ver el océano amplio, el Inti Cancha. El tótem, el ave indi o el halcón. Dejó 80 hijos y murió en el Cusco. Inca Roca llegó al poder destronando a su padre. Comenzó la guerra contra los chancas. Realizaron sus primeras chacras de coca. Ocupó el Cora Cora, edificó el Yachayhuasi, desposó a Mamamicay y murió en su palacio de Cora Cora. En Inca Roca tenemos a Yaguahuaca, nombre que significa el que llora sangre. Desposó a Chirioquia, se enfrentó y venció a los curacas rebeldes de Huayna y Punagua. Fue perseguido y eliminado por los condesuyos. Viracocha o Huiracocha, su nombre significa espuma de mar. Impulsa la construcción de viviendas y cultivo de árboles. Desposó a Mamaruntu o Icaya. Designó a su hijo Inca Urco como sucesor. Huiracocha y Urco abandonaron la ciudad. ¿Y por qué abandonaron la ciudad? Va a ser muy importante, porque en ese momento la invasión de los chancas era inevitable. Y es ahí donde Pachacutec hace la defensa de la ciudad. ¿Pero quién es Pachacutec? Luis Guillermo Lumbrer lo menciona como Pachacutic y otro lo llama como Pachacutec. Pachacutec significa el hombre que renueva la tierra y Pachacutec el hombre que devuelve a la tierra. Son cosas muy significantes. Nació en el palacio de la Curicancha, llamado el Reformador, que fue un general valiente y hábil político. Edificó el Templo del Sol o el Inti Cancha. Dividió además el territorio en los 4 suyos. A partir de Pachacutec se puede hablar de un imperio. Su hermano Cápac Yupanqui se encargó de la expansión militar. Cápac Yupanqui. Amaro Inca Yupanqui. Fue un gobierno corto, afrontó el hambre y la peste. Se descubrió el río Amarumayo y conservó una posición honrosa en el imperio. Tupac Inca Yupanqui. Se casó a muy temprana edad con su hermana Mama Ocllo.
logró una gran expansión territorial, conquistó a los chimús, sometió a los chachapoyas, yaros, vilcas, cañaris y a los huancas, vilcas y los caranguis. En 1531 su momia fue quemada por los generales quiteños Quisquis y Chalcuchimac por órdenes de Atahualpa. Huayna Cápac, hijo de Tupac Yupanqui, desde muy joven participó en el gobierno. Se casó con la ñusta Cusirimay. En su segunda esposa, Rawa Ogio, tuvo como hijo a Huáscar. Organizó una expedición al norte y su momia fue llevada al Cusco. Huáscar, designado sucesor por los nobles incas. Huáscar y Atahualpa eran hijos de Huayna Cápac, que se enfrentaron por el poder y en numerosas batallas. Atahualpa mandó a matar a Huáscar y eso puso fin a la historia inca. Y el fin del Tahuantinsuyo. El imperio inca cae el 15 de noviembre de 1532. Españoles armados con caballos y cañones emboscaron a Atahualpa y Plaza de Cajamarca. Aquí podemos ver un trailer de la película Atahualpa más adelante. En las conclusiones, el Tahuantinsuyo tuvo como una gran política y eso se le añade su buena organización, la cual se conservó y perduró por aproximadamente 100 años. Como vengo diciéndoles, en el Tahuantinsuyo gobernaron dos personas, fue un co-gobierno del Zapa Inca y el Inca. Muchas gracias, jóvenes estudiantes, esto es todo por hoy y espero hayan prestado atención. Nos vemos, gracias.